Mis amados hermanos y amigos de Estudio Bíblico Devocional, muy buenos días. Aquí estamos compartiendo en este tiempo, en este punto y en esta hora el tiempo de la palabra. Muchísimas gracias a todos los hermanos que nos están acompañando y nos envían también sus mensajes, sus testimonios, y qué bueno, en verdad, qué bueno que la palabra esté llegando a cada uno de ustedes. El propósito de este estudio bíblico devocional: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. ¿Cómo hacemos esto? Escudriñando la palabra. Muchas veces nos quedamos simplemente con asistir a una congregación, recibir un mensaje, recibir una predicación, y todo eso es maravilloso. Pero realmente el propósito de los discípulos es escudriñar, buscar, ir, pedir la palabra, la revelación de Dios en cada uno de los temas que la Biblia trae, que son inmensamente extraordinarios. Bien, su hermano el pastor Roberto Alfaro les saluda, les doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, quienes nos acompañan a través de RadioGénesis.tv. Buenos días para los hermanos de Latinos North Carolina, la televisión de hoy. Muy buenos días para ustedes también, y para todos nuestros amigos y hermanos allí en Suecia, Estocolmo, a través de Vivo para Cristo, que nos reciben en las horas de la tarde. Muy buenas tardes para todos. Muy bien, Génesis, el tiempo del Bereshit, el tiempo del principio, la creación, varón y hembra los creó. Viene el tiempo de la desobediencia del hombre frente al árbol de la vida, frente al árbol del conocimiento, el tiempo de la tentación, la caída, la primera caída realmente del hombre. Génesis 4 más adelante nos habla acerca de cómo Abel y Caín están haciendo ofrenda a Dios, al Padre Eterno, y luego viene el momento en que Caín mata a su hermano Abel, segunda caída del hombre, y estamos ahora en el punto de Bereshit, en el capítulo 6. Recibí muchísimos comentarios en el día de ayer sobre este tema, y es un tema que necesitamos manejarlo con mucho cuidado. Necesitamos tener entendimiento de las Escrituras para que lo que la Biblia nos está enseñando lo podamos recibir con adecuada formación. Así es que papel y lápiz para nuestro tema del día de hoy. Voy a retomar un poco el capítulo 6 con el que dimos comienzo. Aconteció, dice el capítulo 6, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Aquí nos está hablando de quiénes. Aquí nos está hablando de Caín, y nos está hablando de Set, la generación después de la muerte de Abel. Recuerden que Adán y Eva han tenido otro hijo que es Set, y luego entonces entendemos que cuando empiezan los hijos de los hombres a multiplicarse, y aquí nos habla de las descendencias de Set y de Caín, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, y ayer mencioné los hijos de Dios, este es un punto muy importante que tenemos que tener presente, según Apocalipsis, recuerden, que dice recuerden que en el tercer cielo está el trono de Dios y estaba Luzbel, pero cuando vino la rebelión, esa guerra celestial de Luzbel, dice la palabra que tanto Luzbel como la tercera parte de los ángeles fueron arrojados a la tierra. Y nos dice la palabra en Judas, nos dice la palabra en Efesios, que estos hombres, estos ángeles caídos, perdieron su dignidad. ¿Cuál es la dignidad? Aquí nos habla de que el trono de Dios está en el cielo. La vida del hombre se desarrolla en la tierra, pero el ámbito, el ambiente de estos ángeles caídos está en los aires. Por eso nuestra guerra, dice la palabra, no es contra carne ni sangre, sino que nuestra guerra es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en los aires. Pero cuando ellos pierden esa dignidad, y lo vamos a estar desarrollando hoy, vemos cómo estos ángeles toman posesión de los hombres, de las carnes de los hombres, y se dan, dice la palabra textualmente, se dan en matrimonio con las mujeres de los hombres, y de allí viene toda una generación de hombres con una condición de sangre humana, pero con una semilla de sangre no angelical, digámoslo de esa manera.
De tal manera que cuando estos hijos nacen, dice que se producen razas de gigantes, los llamados Nefilín. Esto lo estoy mencionando a muy grosso modo porque, por supuesto, es un tema apasionante para considerar y nos llevaría o nos tomaría más tiempo. Por lo tanto, solo lo menciono para que usted, por favor, tome atenta nota y lo estudie, lo escudriñe, por favor. Dijo Jehová: no contendrá mi espíritu. Atención que aquí hay algo muy importante en el verso 3. Dice Jehová: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne. Y aquí hay algo interesante. El Espíritu de Dios que estaba en los hombres estaba en una confrontación, contendrá, dice la palabra textualmente. ¿Qué indica esto? Que el Espíritu de Dios encaminaba a estos hombres por un camino recto, por un camino justo, por un camino de gracia. Pero cuando vino esa posesión, cuando vino esa conexión, si me permiten, entre las huestes y entre los espíritus caídos y las mujeres de los hombres o las hijas de los hombres, entonces el Espíritu de Dios se aparta de la humanidad y es así como la humanidad, dice la palabra, se convierte en carne. Aquí la expresión carne tiene que ver, fíjese que no dice porque ciertamente la humanidad, sino dice ciertamente la carne. Y aquí carne está tipificando una obra de Satanás. Aquí carne está tipificando el sentir y el pensamiento del hombre en la iniquidad, en la transgresión y en el pecado. Dice: mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra. Y aquí el verso 4 nos habla de los gigantes en la tierra. ¿Cuáles son estos gigantes en la tierra? Ya lo mencioné. Son las descendencias de las relaciones entre las hijas de los hombres y los ángeles caídos. Por lo tanto, de esa descendencia vienen gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después llegaron los hijos de Dios, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Aquí lo está explicando con claridad el verso 4. Voy a repetirlo. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les entregaron hijos, estos fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí lo quiero mencionar brevemente. Usted que ha sido un estudioso de la palabra, que le gusta estudiar la palabra, pues sabe que la Biblia es un libro totalmente histórico, nos narra todos estos acontecimientos. Pero también es interesante cuando vamos a la historia universal, a la historia de las mitologías, los griegos y todas estas historias, nos daremos cuenta cómo la historia nos narra sucesos de dioses, Zeus y Afrodita y todas estas historias, y vemos cómo los dioses celestiales se daban en casamiento, la Biblia usa esta palabra, se daban en casamiento a las mujeres terrenales, y de allí se producían razas de gigantes, y habían esos gigantes, dice este texto puntualmente, desde la antigüedad fueron varones de renombre. Porque si bien mencionamos, por ejemplo, Nimrod, por ejemplo, era un hombre de renombre, eran gigantes, pero eran descendencias de este tipo de relaciones entre las huestes celestiales y las mujeres las hijas de los hombres. Pero vamos al verso 5, que es el punto al que nos vamos a concentrar en este día. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y aquí observe que dice: la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Si evaluamos un poco lo que está sucediendo hoy en el siglo XXI, pues nos daremos cuenta que sin lugar a dudas, la maldad de los hombres hoy en la tierra es una maldad impresionante. Terrorismo, violencia, muerte, violación y todo tipo de transgresión también la vivimos hoy. Pero, ¿cuál era realmente el pecado? ¿Cuál era realmente la maldad tan grande de este momento en el que Dios dice que vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio, por favor preste atención, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal?
Vemos entonces que el espíritu en el verso 3 dice, mi espíritu no contendrá mi espíritu con el hombre. Ya el espíritu, Dios dice, ya el espíritu no va a estar allí protegiendo a la raza humana, porque hay un vínculo inadecuado, inicuo, digámoslo, entre los ángeles caídos y las hijas de los hombres. De tal manera que esta relación pecaminosa, digámoslo de esta manera, origina razas de gigantes. Y dice la palabra, y vio Dios que la maldad de esta raza, la maldad de este matrimonio, si me permiten la expresión, era tan grande que incluso todo pensamiento y toda acción de los hombres era de continuo solamente el mal. Es decir, que en estos hombres no había siquiera un milímetro de pensamiento oneroso. No había un solo pensamiento de acción buena. De continuo su corazón y su pensamiento, es decir, su accionar y su pensar era de continuo solamente el mal. Dice la palabra, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero en el verso 8 hay algo maravilloso. Aquí el arrepentimiento de Dios, no dice el libro de Números que Dios no es hombre para arrepentirse. El arrepentimiento no es propiamente en el sentido que nosotros conocemos, se arrepintió, sintió dolor por su creación. No. Dios, dice la palabra en Génesis 1, creó. Y dijo Dios, y era bueno, y era bueno, y era bueno. 4 o 5 veces, y en gran manera era bueno. Pero cuando nosotros vamos a los textos en Génesis, en el Berechit, nos daremos cuenta de toda la historia desde Adán en adelante, toda su descendencia. Y siempre de continuo había la presencia del Espíritu de Dios y estaba la palabra. Por lo tanto, los hombres conocían del bien y conocían del mal. Usted recordará que cuando Caín mató a Abel, entonces hubo un castigo a esa situación de pecado, la muerte, el homicidio. Hubo un pecado sobre la vida de Caín. Sobre la desobediencia de Adán y la varona en el huerto del Edén hubo un castigo. Es decir, que intrínsecamente ya estaban inscritos en estos primeros versículos de Génesis las condiciones de lo que se debía y no se debía hacer, lo bueno o lo malo. En la palabra bíblica que nosotros estamos estudiando, lo bueno recibe en el hebreo la expresión top, bueno, y la expresión rab que habla de lo malo, la racha. Usted dice estoy en una racha, es una expresión de estoy mal, pero realmente la expresión ra viene de la palabra maldición. Entonces, aquí es interesante, mis amados hermanos, que la palabra top de lo bueno significa construir, mientras que la palabra rob significará todo lo contrario, es decir, destruir. Por lo tanto, esta humanidad con pensamiento rab, con pensamiento malo, lo que hacía era de en todo destruir. Cuando vemos que esta humanidad todo lo destruía, podemos inmediatamente relacionar este texto con Génesis o Berechit capítulo 1, verso 2. Y estaba la tierra ¿cómo? Vacía, desordenada, en desorden, dice, en tinieblas, en oscuridad. Es decir, que aquí vemos cómo esta posición de la tierra a hoy, frente a todo lo que estaba sucediendo con los ángeles caídos, las hijas de los hombres, y su pensamiento y su iniquidad y su transgresión y su pecado, todo junto hacía que la tierra estuviese nuevamente en una condición de oscuridad. Esto es apasionante, ¿verdad? Interesante. Por lo tanto, en el verso 8, recuerden que el verso 8 es un número de esperanza, el verso 8 es un número de algo sobrenatural. Y el verso 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia. Y observen que aquí es la primera vez en la Biblia donde aparece la palabra gracia. Por lo tanto, necesitamos estudiar un poco qué es la gracia. Y yo quiero, por favor, compartir con ustedes brevemente algunas notas muy simples, muy sencillas, respecto de lo que la gracia significa en este estudio que estamos desarrollando. Porque nos habla de la carne.
Y al hablar de la carne, nos habla del pecado. Al hablar de la carne, nos habla de la obra de Satanás. Al hablar de la carne, nos habla de la debilidad del hombre. Al hablar de la carne, nos habla de toda iniquidad, de toda transgresión. Pero cuando dice la palabra y halló gracia, nos damos cuenta que en el verso 5 se mencionan 3 circunstancias de este tiempo de maldad. Número 1 dice, y vio Jehová que la maldad, número 1, había maldad de los hombres, era mucha sobre la tierra, y que todos los pensamientos, es decir, toda la intención del hombre era de continuo la maldad. Y el corazón del hombre, es decir, lo que el hombre hacía permanentemente, la acción del hombre permanentemente, repito, era la maldad. Entonces dice la palabra, Noé halló gracia. Y cuando hablamos de la gracia, necesitamos reconocer por qué en este primer libro se nos habla de la gracia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, dice la palabra. Y el Señor nos dice que hallar gracia, en este versículo nos muestra que Noé era un hombre que caminaba en el propósito de Dios. Era un hombre que caminaba contrario a todo pensamiento y acción de maldad de los hombres. Pero la pregunta importante que tenemos que hacernos en este punto es, ¿de dónde Noé viene u obtiene esa gracia? Porque Noé no halló la gracia de Dios simplemente porque a Dios le pareció. Es decir, Noé tuvo que hacer un esfuerzo extraordinario para llegar hasta este punto y obtener la gracia. Permítame llegar a algo muy importante que quiero mencionarles en este texto que estamos desarrollando como estudio, y es de dónde viene toda esta historia de la gracia. Nosotros recordamos la descendencia de Adán. Vemos el tiempo de Noé, vemos el tiempo de Matusalén, vemos el tiempo de Enoc, vemos la historia de todos estos hombres, 10 generaciones antes de la vida de Adán, y vemos cómo, leo por favor este texto, dice, Adán, quien vivió 930 años, transcurrieron 726 años entre la muerte de Adán y el tiempo del diluvio, o sea, en la generación de Noé. Cuando Adán tenía 622 años de edad, nació Enoc. Y aquí hay algo interesante, hermanos. Observen que los tiempos de la vida eran tiempos impresionantemente extensos, porque el hombre hasta ese momento no conocía la muerte. Atención, por favor, preste atención, no conocía la muerte natural. La primera persona que muere en el relato bíblico en Bereshit es ¿quién? Abel. Pero no muere por una muerte natural, muere por un homicidio, es decir, su hermano le causa la muerte. Pero si usted observa, el primero que realmente muere bíblicamente, y que para aquel momento no conocíamos qué era la muerte, es Adán, que vivió 930 años. Esto es muy importante, porque el hombre pensaba o creía que la muerte o la vida, perdón, era algo eterno. Pero cuando muere Adán, ellos se encuentran frente a una circunstancia extraña. No sabían qué era la muerte desde el punto de vista natural, que el hombre muere. Digo, Abel murió por una circunstancia de homicidio. Ahora dice, Adán 380 años después de la muerte de Adán, Enoc vivió 57 años más antes de ser arrebatado por Dios. De ser arrebatado por Dios, y aquí nos habla de la muerte, de ser llevado por Dios. Entonces, 79 años más tarde nació Noé. Por consiguiente, Noé nació solamente 126 años después de la muerte de Adán. Cuando Enoc tenía 65 años de edad, engendró a Matusalén y luego vivió otros 300 años antes de ser arrebatado. Matusalén vivió 969 años y murió cuando Noé cumplió 600 años, cuando llegó el diluvio. Indudablemente, Enoc aprendió de sus antepasados todo el contexto de la palabra. Y es posible, por supuesto, que él mismo haya sido el que aprendió directamente ¿de quién? De Adán. Adán le dio a conocer precisamente esta historia. Y Enoc llamó a su hijo Matusalén, que significa cuando muera o cuando venga, el juicio vendrá. Y dice la palabra que le enseñó a su hijo todo lo relacionado con Dios.
Matusalén entonces, mis amados, debe haber enseñado a su hijo Lamec y a su hijo Noé. Por lo tanto, Noé venía de una familia piadosa y aprendió de sus antepasados todas las cosas piadosas. Por lo tanto, él se dio cuenta de que necesitaba la gracia, es decir, la generosidad de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros encontramos en este texto del libro de Génesis, en el verso 8, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová, entendemos entonces de dónde viene esta gracia. Viene de toda una generación, 10 generaciones anteriores, bueno, 9 porque no es la 10ª generación, 9 generaciones anteriores que conocían desde el mismo Adán los principios y fundamentos de la palabra de Dios, el temor de la palabra, y la gracia que venía de ellos la encontramos entonces aquí en Noé. Esto es apasionante, ¿verdad? Entonces, dice la palabra, estas son, verso 9, las generaciones de Noé. Varón justo, y observe que aquí dice un varón justo, un varón temeroso de Dios. Es decir, que era un varón que tenía un pensamiento y una acción, un pensamiento y una forma de ver la vida conforme a la bendición de Dios. Es decir, que toda la pecaminosidad que se vivía en aquel momento. Pero tal vez no hemos resuelto una pregunta muy importante. ¿Cuál era el pecado tan grave por el cual Dios determinó la necesidad de destruir la humanidad? Pues bien, ¿existía el robo? Claro que sí. Ya vimos que existía el homicidio, claro que sí. Ya vimos a Sodoma y Gomorra, el homosexualismo, el lesbianismo, la prostitución y todo tipo de aberraciones, claro que sí. Ya esto la Biblia nos lo ha ido narrando. Pero ¿cuál es el punto por el cual el pecado fue tan grande que llegó al corazón del Señor y tomó la determinación de eliminar completamente a la humanidad? Qué buena pregunta, ¿verdad? Pues bien, la respuesta nos la enseña precisamente este texto que estamos leyendo en Génesis capítulo 6. ¿Cuál fue la relación, vamos a decir, incestuosa entre los ángeles caídos y las mujeres o las hijas de los hombres? Esta relación de ángeles caídos con mujeres de la tierra, con las hijas de los hombres, fue el punto más grave que definitivamente llevó a Dios a tomar una determinación, y era destruir la humanidad entera por la condición de este pecado tan extremadamente grave. Así es que esto es lo que estamos considerando, y apenas estamos comenzando. Dios, hay tanto por aprender y el tiempo se nos ha agotado. Así es que, mis amados hermanos, continuaremos. Tenemos una semana, algunos días de la semana para avanzar, pero yo les pido, por favor, vayan a Génesis capítulo 6, lean esta historia de la maldad de los hombres, pero cada palabra que usted está encontrando aquí, no la pase simplemente leyéndola, sino que necesitamos escudriñar. Estamos hablando de la gracia y necesitamos entonces, dice la palabra, ir al trono de la gracia de Dios. Porque cada día que vivimos, cada segundo que pasamos, dígalo conmigo, necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos no solamente del favor inmerecido de Dios, sino que la gracia es propiamente Dios. Es decir, cuando nosotros tenemos a Dios Todopoderoso en nuestro ser, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, la gracia de Dios está con nosotros. Por lo tanto, el trono de la gracia de Dios cada día debemos buscarlo en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestro matrimonio, en el ministerio, en nuestro diario vivir. Tema apasionante para nosotros en este día. Mis amados hermanos, el pastor Roberto Alfaro les saluda. Gracias por acompañarnos en este estudio bíblico devocional. Shalom, un muy buen día. Gracias por sus comentarios, sus mensajes, y por favor comparta la enseñanza del día de hoy para que muchos otros hermanos también reciban esta bendición. Muy buen día, bendiciones.